en estos momentos ya me encuentro grabando. Muy bien, en este momento yo me encuentro en el Libra Yen, estoy en una temporalidad de 1 hora, ¿ok? Y vamos a ubicar un Juras, ¿ok? A estas alturas del partido, chavos, ustedes perfectamente tienen que saber identificar la diferencia entre un Jura Swing y un Turtle Soup, ¿ok? Si no lo hacen, si todavía no son capaces de hacerlo, déjenme decirles que están en problemas porque no van a poder avanzar con todos los conceptos que se les vienen encima luego. ¿Ok? Entonces los truth subs y los Jura swings son algo bastante importante para saber. ¿Ok? Por ejemplo, vean lo que sucede acá. Yo acá tengo el ejemplo de un Juras. ¿Ok? Me voy a ir a un gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Acá. Vean lo que sucede acá. Vean estos máximos que están acá. Si ustedes se fijan, tenemos una acumulación, una caída y luego ¿qué? ¡Pum! Un movimiento alcista. Esto es nuestro Juras, ¿verdad? ¿En qué momento se hace el Juras? El Juras se hace justamente después, ¿ok? De nuestra apertura en Killzone, ¿ok? El horario es 5 GMT. Ahora bien, aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, si ustedes se fijan en este movimiento bajista que hubo en principio, ¿ok? Pudo haber sido perfectamente utilizado como un origen de compra. ¿Se fijan? Si nosotros hubiésemos trazado nuestros botes, nuestra Killzone nos hubiese dado que estas entradas en compra. Ahora bien, ¿cuál era el order flow que traía el par? Era bajista. Por lo tanto, buscar ventas sería mucho mejor en este par. Y en este caso, realmente, chavos, hay Juras hacia los dos lados. Hay un Juras hacia abajo, ¿ok? Que utilizando nuestros OTES, el precio que fue hacia arriba, pero al mismo tiempo hay un Juras hacia arriba porque quiebra y se come toda la liquidez que hay por encima de estos máximos y luego finalmente el precio decide por quebrarse por más de 300 pips de recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos un clarísimo ejemplo del Jura Swing y cómo saber identificarlo. Aquí tenemos un Turtle Sub, ¿se fijan? Tenemos un máximo e inmediatamente los cierres de las velas se hacen por debajo de ahí. Tenemos máximos que sobrepasaron los máximos anteriores, provocando un Turtle Sub. Conocer la diferencia, esto es fundamental, es bastante sencillo de identificar. No debe de costarles muchísimo trabajo. ¿Ok? Entonces, esta es la gran diferencia que teníamos entre los Juras y los Turtle Subs. Ahora bien, ¿de qué manera nos va a servir esto? Nos va a servir de la siguiente manera, chavos. Cuando uno busca order blocks, ¿estamos de acuerdo? Cuando uno busca order blocks, ¿qué hace? Utiliza las últimas velas de los impulsos o de los swings que se van a provocar hacia el lado contrario, porque son zonas donde todas las instituciones, por ejemplo, esta parte de acá, ¿ok? Este es un order block que es un bullish order block, ¿verdad? Bullish order block. Si ustedes se fijan, dentro de esa vela, todas las instituciones están comprando. Están comprando, comprando, comprando y cuando cierra justamente el precio empieza con su movimiento alcista. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el precio retestea la zona del order block, nosotros esperamos un rechazo porque por toda la presión institucional que hay dentro de esta zona. También es algo que deberíamos tener bastante claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si ustedes se fijan, chavos, nosotros cuando trazamos order blocks, vamos a ponerlo un poco más de cerca, cuando nosotros trazamos order blocks, lo hacemos con toda la vela, ¿verdad? Y efectivamente, el order block realmente es toda la vela, toda la última vela antes del movimiento alcista es el order block. Ahora bien, nosotros vamos a ajustar eso. Recuerden que a nosotros nos gusta que nos gusta la precisión, ¿verdad? A nosotros nos encanta la precisión en este curso. Y precisamente, valga la redundancia, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Añadirle precisión a la hora de marcar order blocks. Y para eso yo voy a hacer lo siguiente. Cada vez, chavos, que ustedes vayan a marcar un order block, traten de hacerlo, en el caso de un bullish order block, que es en este caso, ¿ok? Cuando el precio reteste el order block, lo va a hacer desde dónde, desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Obviamente desde arriba hacia abajo si es un bullish order block, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar el máximo de la vela y el cierre de la vela como áreas más sensibles para que el order block sea
rechazado, se ha utilizado, mejor dicho. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Vean esto. Lo tracé desde el cierre de la vela hasta el máximo de la vela y ¡boom! La vela que retesté el order block casualmente lo hace dentro de ese margen de espacio que tenemos ahí. ¿Ok? En muchas de las ocasiones vamos a ver al precio bajando más. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero la mayor parte del tiempo los toques limpios en los order blocks se generan en la primera parte o la primera porción de ese order block, que es de entre el máximo y el cierre o el mínimo y el cierre, dependiendo si es un si es un qué, si es un bearish order block, ¿ok? En este caso es esta zona de acá, vamos a marcarlo. Tenemos un bearish order block en esta parte de acá, ¿se fijan? Y justamente ahí, la vela que retesté el order block es rechazada, provocando un movimiento de ¿cuánto? De 30 pips. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, realmente la mayor parte del tiempo los order blocks son retesteados dentro de la primera porción entre su mínimo y su cierre, o su apertura, mejor dicho. Cometí un grave error, ¿ok? De su mínimo y su apertura o su cierre y su máximo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que tengo una pregunta aquí en el chat. ¿Y la anterior? ¿Cuál anterior? ¿Cuál anterior? No entender. La vela anterior. ¿What? No es el order block, el pico anterior. ¿Pero cuál pico? Márcamelo en la pantalla porque no estoy entendiendo una verga. Ahí disculpen. Este order block de acá. Ok. Este order block es otro ejemplo al que quería llegar. Ok. Sí, a tocar eso iba. Yo utilicé este order block de acá y efectivamente, ¿no? Hubo el rechazo y ya tuvimos el movimiento de 30 pips. Ahora bien, ¿qué pasa con este order block? Si ustedes se fijan, es una vela bastante agigantada, ¿verdad? Entonces, no nos sirve demasiado, por lo menos a mí no me genera demasiada confianza, ¿ok? De que el precio, cuando vaya a retestear ese order block, lo haga entre el mínimo y la apertura, ¿verdad? Porque es una vela tan grande que puede ser que el precio se introduzca dentro de esa zona. ¿Qué hacemos en este caso? Y aquí es donde viene la segunda excepción a la precisión en los order blocks. Y es que la mayor parte del tiempo, chavos, ¿ok? O la mayoría de order blocks van a ser respetados o bien dentro de los límites de precisión que dimos en el ejemplo anterior, o hasta el 50% o el fulcrum del order block, o el equilibrium del order block. Eso se llama fair value, ¿ok? Cuando ustedes, chavos, hacen esto, ojo con lo que voy a hacer. Vamos a poner nuestro Fibonacci dentro de la vela del order block y el 50% del order block, o sea, el equilibrium del order block, ¿ok? Va a ser un nivel llamado, ¿qué? Llamado fair value, ¿ok? Vean lo que estoy haciendo. Esto es algo que no habíamos visto. Fair value. A ver. Fair value, ¿ok? Esto se da cuando el 50% del order block es tocado. Y si ustedes se fijan, prácticamente hubo un rechazo en esa zona de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las dos reglas de precisión que le vamos a agregar al order block. Ya sea la marca del order block, si es una vela pequeña, no es tan holgada, ok, yo voy a preferir utilizar el primer ejemplo, y si es una vela gigante, probablemente yo vaya a ver al precio yendo como máximo hasta el fair value. En este caso se pasó un poquito del fair value durante 6, 7 pips, ¿ok? Pero las entradas en los order blocks que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de que se hagan dentro de los parámetros de estos dos ejemplos que vemos acá. De esta manera las entradas no las vamos a perder y si tenemos drawdown va a ser probablemente un drawdown menor.
¿Ok? ¿En qué nivel de FIBO? ¿El 50%? Sí, el 50% conocido como equilibrium o fair value. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a hacer nosotros con nuestros, nuestros blocks, ¿ok? Vamos a tratar de ser más precisos a la hora de marcarlos. Entonces, cada vez que utilicen blocks ustedes, háganlo de las dos maneras en las que yo lo hice. Hay unos conceptos que son los conceptos que vamos a ver en la maestría, ¿ok? Cuando ustedes culminen todo esto, todavía no está lista la maestría, hay un montón de cosas que hay que ajustarse, ¿ok? Ustedes están viendo los conceptos primarios o las bases de esos conceptos y eso es lo único que necesitan. Muy bien. Otras cositas que hay que se van a ver en la maestría, por ejemplo, son los conceptos de Grade A. Hay unas velas, chavos, que se llaman Seek and Destroy. ¿Ok? Vela Seek and Destroy, nada más les voy a mencionar. Una vela es esta, ¿verdad? Y nosotros tenemos sus mínimos y sus máximos a cada lado. Hay velas, chavos, que lo que hacen es lo siguiente. Hay velas que lo que hacen es lo siguiente. Quizás son más pequeñas en cuerpo o quizás son más grandes en cuerpo, no importa. La cuestión es que esas velas, usualmente, algunas, lo que hacen es, se comen, ¿ok? Al máximo de la vela anterior y al mismo tiempo se comen al mínimo de la vela anterior, ¿se fijan? Prácticamente tenemos una vela que aunque es más pequeña en cuerpo, se come al máximo de la vela anterior y al mínimo de la vela anterior. Entonces, esta vela se conoce como vela Seek and Destroy. ¿Ok? Entonces, esta vela nos provee a nosotros de niveles bastante interesantes. Si ustedes se van al canal, a los setups que yo subí acerca del USD JPY, van a ver cómo yo marco estos niveles, dependiendo de la temporalidad, ¿ok? A partir de este concepto de Seek and Destroy, ¿ok? Es donde vienen diferentes otros par de conceptos, como por ejemplo Grade A, o si ustedes se fijaron en uno de mis análisis del USD JPY, hay un rectángulo gris bastante grande y por encima dice Grade A, ¿sí? Todo ese rectángulo realmente es un nivel bastante interesante. Todos esos son conceptos que vamos a estar viendo en la maestría. Pero la base de estos conceptos, o para entender esos conceptos, ¿ok? Que realmente no los necesitan, ustedes necesitan la base, ¿ok? Tenemos que comprender la parte de los order blocks, toda la precisión que le podemos agregar a los order blocks y a todas estas modificaciones, grade A's, blue A's, ¿ok? Todas esas papadas, sí son buenas saberlas, ¿ok? Pero no son trascendentales, ¿ok? No son necesarias para adaptar el sistema de trading que nosotros ya tenemos, que ya de por sí es muy bueno, ¿ok? Son simplemente detallitos, son cerezas a los pasteles, nada más, ¿ok? Entonces aquí ya vimos ya cosas interesantes acerca de ¿cómo se llama? Los order blocks, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar a la siguiente parte de esta vaina, que es la parte que más nos interesa a nosotros, ¿no? Que ya es la parte de los bloques de mitigación y ¿cómo se llama? Los, los breakers. Vamos a ver en este caso de qué se trata cada uno, ¿no? Vean esto que yo tengo acá, ¿ok? Yo ya me tomé el tiempo de buscarlos, obviamente que no nos vamos a poner a buscarlos y vamos a perder demasiado tiempo, ¿ok? Ya me tomé el tiempo de buscar los ejemplos y vamos a utilizarlos de esta manera, ¿ok? Quiero que se fijen en lo siguiente, yo tengo estos mínimos acá, ¿verdad? Tenemos este mínimo, mínimo y mínimo. Si ustedes se fijan, chavos, y aquí es donde quiero explicarles otra cuestión acerca de las liquidity pools. ¿Recuerdan el concepto de liquidity pools? Son zonas, ¿ok? Donde hay liquidez representada en órdenes pendientes. A eso se le conoce como una liquidity pool. ¿En qué lugares están las liquidity pool? Encima, por debajo de los máximos, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí había una liquidity pool. ¿Se fijan? Por encima de estos máximos. Este precio que hizo, boom, fue a tomar toda la liquidez en forma de órdenes pendientes que había acá y luego que fue abajo. ¿A hacer un qué? A hacer un turtle soup. Y por debajo de ese turtle soup o de esos mínimos había que otra piscina de liquidez también tomó la liquidez de este lado
y después, boom, para arriba otra vez. ¿Se fijan? De esta manera trabajan los market makers. Ellos buscan la liquidez. Hay una regla, a uno de los traders más famosos que hay de commodities, de futuros, llamado Chris Lowry. Ustedes lo pueden buscar en internet, es alguien bastante famoso. Él dice lo siguiente: el precio siempre va a buscar llegar a los precios menos líquidos del mercado. Y eso es relativamente cierto. Mejor dicho, es cierto, pero antes de que el precio busque llegar a los lugares menos líquidos, el precio va a tomar la liquidez de todos esos lados. ¿Me explico? Entonces, liquidity pools van a ver por encima de estos máximos hay liquidez, por encima de estos máximos hay liquidez. ¿Se fijan? Todos los lugares donde hay resistencia y soportes hay liquidez. En todos esos lugares hay. Por eso vemos el precio haciendo Judah swings, haciendo Turtle soups, para tomar esa liquidez. Para eso utilizan los market makers estos conceptos, los Judah swings, los Turtle soups, no solamente para sacarnos del mercado. No crean que su interés principal o su primer objetivo en la vida es que los retail traders pierdan su dinero. Por supuesto que no, eso es una consecuencia de lo que ellos hacen de por sí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Es simple y sencillamente buscar toda la liquidez que hay en ciertas zonas, ¿ok? Para activar órdenes pendientes que ellos tenían, para activar órdenes pendientes de los retail traders y así sucesivamente, ¿ok? Eso se reconoce cuando hay varios máximos iguales, ¿verdad? Cuando máximos, mínimos iguales, ¿ok? Toda zona de soporte o resistencia, chavos, por encima o por debajo de toda zona de soporte o resistencia hay liquidez. Y los market makers van y atrapan esa liquidez, ¿ok? Y luego el precio se dirige hacia el lado que debe dirigirse. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿qué patrón tenemos acá? Tenemos un Turtle soup, ¿ok? Un Turtle soup en una liquidity pool. ¿Se fijan? Todos estos spikes que están viendo acá es por la liquidez que aquí hay. Hay un montón de órdenes de compra por parte de las instituciones pendientes que estaban acá. Y hay un montón de operaciones de compra, ¿ok? Que habían en esta zona de acá, los retail traders que fueron atrapados ¡pum! Y fueron jalados al abismo, ¿ok? Aquí tenían sus stop loss probablemente y el precio lo que hace es un Turtle soup para eliminarlos del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Es algo bastante sencillo de ver. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven ustedes aquí? A ver, alguien que me diga qué formación es esta. ¿De qué tiene cara esta formación? Un fractal con market shift, correcto. Esto es un fractal, ¿se fijan? Estamos viendo mínimos, rompimiento del mínimo, market shift, retesteo, fractal. ¿De acuerdo? Es la figura normal que tenemos nosotros acá. Ahora bien, quiero que se fijen en lo siguiente. Se fijan en el impulso alcista que hubo acá, un bullish, ¿ok? ¿Qué creo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vela? ¿Spike? Sí es un spike, pero ¿qué, la vela en sí qué es? El precio hizo un movimiento y luego se fue para abajo. Es un auto block, correcto. ¿Es un qué? Es un bearish auto block. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que el precio haga qué? Que el precio, al llegar a esa zona o la reteste, sufre un rechazo. ¿Sucedió? Sí y no. Si ustedes se fijan, el precio empezó a ser rechazado en esta parte de acá, pero inmediatamente después el precio cerró mucho más arriba. Por lo tanto, este es un order block fallido. ¿De acuerdo? Ahora bien, los order block fallidos, chavos, no quiere decir que no los vayamos a utilizar ya. Y aquí es donde les quiero presentar a ustedes los famosos bloques de mitigación. ¿Ok? Un order block fallido se convierte en un potencial bloque de mitigación o en un potencial breaker. ¿Por qué? Porque cuando el precio retestee la zona, pero del lado contrario, el order block puede ejercer presión. Vean lo que sucede. Nosotros tenemos nuestro order block. En este caso voy a seleccionar, ¿ok? ¿Qué parte de la vela? Vamos a seleccionar. Ya sabíamos que íbamos a utilizar este, ¿ok? Ojo, ustedes pueden utilizar toda la vela, no hay ningún problema con eso, chavos. Esto que les enseñé acerca del cierre y el máximo o el mínimo o la apertura, ¿ok? Es simplemente algo que ustedes pueden elegir hacer
en momentos en los que se puede hacer, en los que ustedes creen de que se puede hacer, ¿ok? Pero si ustedes no están muy seguros de que el precio vaya a llegar a esos precios o que el precio se vaya a quedar ahí, entonces pueden utilizar toda la vela sin ningún problema, ¿ok? En este caso yo voy a utilizar tal y como lo vimos, ¿verdad? Entonces sería el bullish order block, ¿ok? Que fue fallido e inmediatamente después en el retesteo vean dónde el precio realiza su retesteo del fractal y finalmente el camino hacia arriba, ¿ok? ¿Qué significa esto? Todas aquellas órdenes de venta que habían dentro de ese order block fueron mitigadas a este retrasteo. El precio falló en respetar al bearish order block, ¿ok? Entonces habían un montón de ventas ahí atrapadas. Entonces lo que hace la institución es retestear para mitigar esas órdenes. Por eso se le llaman bloques de mitigación. Son order blocks fallidos que mitigan pérdidas. ¿Están de acuerdo? Por eso se llama bloque de mitigación, ¿ok? Ahora bien, si ustedes se fijan, esta vela o este order block provocó el ¿qué? El turtle soup. Si el precio no hubiese provocado un turtle soup, entonces esto ya no sería bloque de mitigación. Ojo, ya no sería bloque de mitigación. ¿Sería qué? Sería breaker. ¿Ok? Ojo, esa es la gran diferencia entre los breakers y los bloques de mitigación. Son lo mismo, son lo mismo, ¿ok? Esto pudo haber sido perfectamente un bloque de mitigación o un breaker. La diferencia es que el breaker no provoca un swing que genere un Judas o un Turtle Soup. El bloque de mitigación sí. Si ustedes ven que la vela del order block provoca un swing hacia abajo o hacia arriba, ¿ok? Y ese swing bota los mínimos anteriores o los máximos anteriores, provocando un Judas swing o provocando un Turtle Soup, entonces esa vela, ¿ok? O ese order block fallido a la hora de ser retesteado se convierte en un bloque de mitigación. Si esta spike no hubiera sucedido, por ejemplo, y el cierre se hubiese quedado por encima de los mínimos anteriores, entonces esta vela sería un breaker. ¿Entienden ahora? El breaker y el bloque de mitigación hacen exactamente lo mismo. Siempre, siempre, siempre. La única diferencia es que el swing provocado por ese order block, el primer swing, ¿verdad? Lo que hace que se convierta en un order block, ¿ok? La diferencia es que si el precio genera un turtle soup, un stop hunt de cualquier tipo, y luego falla en respetar el order block, se convierte en el retesteo en un bloque de mitigación. Si no hace un stop hunt, el swing del order block, entonces es un breaker. ¿Comprendido al 100% ya? Entonces, si yo quisiera comprar, no uso mis OTEs, solo busco el retesteo del order block. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Bueno, de hecho, si tú marcas tus niveles de Fibonacci, en el caso lo quieres marcar de acá, si te fijas, este es un swing. Este es un swing low, ¿sí? Un lower low y higher lows a sus lados. Si utilizas este swing para marcar, estás dentro del octopus y el lote. ¿Te fijas? Confluencia con el bloque de mitigación. Entonces, no es que vas a dejar de utilizar los OTEs o que los vas a utilizar y ya no vas a utilizar el bloque de mitigación de ninguna manera. Mientras más confluencia haya en nuestros conceptos, chavos, ustedes saben perfectamente que pueden utilizar los niveles. Sí, esto es un swing, por supuesto que sí. Ustedes pueden marcar sus niveles de Fibonacci tanto en medias figuras, como se los he enseñado, tanto en figuras completas, ¿sí? Pueden hacerlo en resistencias, en soportes, ¿sí? Claro que pueden hacerlo y pueden hacerlo en cualquier tipo de swing. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, que yo hubiese utilizado este swing, también hubiese estado cerca del lote. ¿Ok? Quizás no lo hubiese tocado, pero
que te digo, si estás ante un bloque de mitigación en esta zona de acá, ¿ok? Y tienes tus OTs un poquito más abajo, ¿sí? Vete por el del order block toda la vida. Recuerden esto, los order blocks son mucho más importantes que los OTs. ¿Ok? Vamos a suponer en el caso de que no hubiésemos usado este swing de acá, ¿ok? No, en esos momentos no tuvimos la creatividad suficiente, ¿ok? Y nos fuimos a la segura, ¿no? Al swing normal, al swing high to swing low. ¿Estamos? La forma normal en la que nosotros colocamos nuestros niveles de Fibonacci. Usualmente nosotros tenemos el nivel del 61.8, el octopus y el lote. Ahora bien, ¿qué otra cosa de confluencia le podemos añadir? No crean que ha terminado la confluencia acá. Este pequeño fractal tiene muchísimas cosas por las cuales nosotros podemos ser creativos. ¿Y saben cuál es esa otra? La otra confluencia que tenemos es este order block de acá. ¿Se fijan? Esta es la última vela bajista antes del impulso alcista. Esto es un order block también. Es un bullish order block. Y si ustedes se fijan, el área del bloque de mitigación y el área del order block cubren exactamente la misma zona. Por lo tanto, es doble confluencia, dos order blocks ejerciendo una misma función de rechazo en la misma zona. Por lo tanto, yo voy a preferir 1000 veces utilizar mis order blocks a utilizar mis OTs. ¿Ven? Esto es algo, miren, chavos, ustedes tienen que ser creativos cuando analicen un par. Miren, les voy a dar un tip. Cuando vayan a un par, chavos, vayan al weekly. Es lo primero que tienen que hacer. Vayan al weekly. Y al weekly, acérquense al weekly. Vean lo que ha hecho el precio en las últimas semanas. Vean lo que han hecho las velas. Y ustedes van a ver niveles clave en el weekly. Y cuando vayan al daily, lo van a ver mucho más claro. Esos rechazos que son propuestos en esos niveles clave. Van a ver bloques de mitigación que generan los mínimos de la semana. Que uno dice, ok, ya sabemos que los mínimos de la semana se producen entre el lunes, en la madrugada, el martes, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos dicen las reglas del HOD y el LOD. Ahora bien, ¿por qué se generan donde se generan? ¿No se han preguntado eso? Fácil, váyanse al weekly. Vayan a ver dónde esa semana hace su reversal. Puede ser que esa semana lo esté haciendo el reversal en un order block semanal, o en un bloque de mitigación, en un breaker, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ustedes tienen que ser muy creativos. Y aún así, cuando ya tengan todo su directional bias bien planificado, cuando ya tengan todo ¿cómo se llama? Su order flow, ¿ok? Bien planificado, ustedes ya saben para qué lado tienen que operar. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes, irse a las temporalidades menores, si son intradiarios, van a irse a una temporalidad de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, y van a ser creativos con lo que tienen enfrente. Una pequeña acumulación es una gran piscina de oportunidades de compra o de venta, dependiendo para el lado que queramos operar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos muchas cosas, muchas cosas. Recuerden, los order blocks son mucho más importantes que los OTs. Y cuando tenemos mucha confluencia en un nivel por parte de order blocks o niveles de soporte o resistencia, vayámonos por esos. Modifiquémonos. No es a huevo que tengamos que poner nuestras órdenes en los OTs, ¿ok? El Fibonacci no sirve para absolutamente nada más que darles niveles óptimos de entrada dependiendo de dónde los coloquen. Si los colocan mal, pues no van a entrar. Si los colocan mal, van a perder las operaciones. ¿Me explico? Es más válido, mucho más válido la información que proveen las velas que provee el Fibonacci. ¿Ok? Bien, vamos a buscar otros ejemplos. No vamos a quedar con esto porque si no me estaría haciendo el pendejo yo, ¿verdad? Vamos a buscar, vamos a buscar más ejemplos. Vamos a irnos al kiwi. A ver. Creo que aquí había algo interesante. No, bueno, este es otro ejemplo sobre, este que ustedes ven acá es otro ejemplo sobre las liquidity pools, ¿ok? Vean esto, vean el precio haciendo estas acumulaciones, etcétera. Lo que parece es que el precio va a seguir bajando y efectivamente siguió bajando, pero antes de eso el precio hizo ¿qué? Hizo un Judas, que lo único que fue a provocar fue a quebrar los máximos anteriores. ¿Se fijan?
todas las órdenes pendientes que había aquí, toda la liquidity pool que había acá, fue totalmente despedazada. ¿Me explico? ¿Okay? Una liquidity pool. Fue totalmente ametrallada y luego tomada por el precio. ¿Estamos? Bastante sencillo. Si lo quieren tomar de la parte que había un order block acá, sí, es un order block de una hora, si ustedes se fijan. ¿Ok? En este caso tomo toda la vela porque prácticamente la vela es una vela completa, casi no tiene mecha, entonces toda la vela es el order block. Como ya estamos acostumbrados a verlo. Y si se fijan, los cierres de las velas se hicieron por debajo de ese nivel. Y justamente por encima de los máximos anteriores. ¿Ok? Vamos a buscar otro ejemplo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Vean esto. Tenemos que esta formación de hombro, cabeza, hombro. ¿Se fijan que es un hombro, cabeza, hombro? Es un hombro, cabeza, hombro chiquito, ¿no? Pero es. De hecho, el retesteo, vean dónde se hace en la línea del cuello y perfectamente el precio sigue bajando, ¿no? Es un hombro, cabeza, hombro, por donde lo querramos ver, siendo amateur, siendo intermedio, siendo avanzado, como quieran. Voy a leer el chat, a ver, dice, te separes el innombrable, no me había fijado que era el kiwi dólar. ¿Cómo se hubiera entrado en esa operación? ¿En cuál operación? ¿En la de kiwi? Bueno, aquí depende. En primer lugar, yo hubiese marcado mi kill zone, ¿verdad? Si ustedes se fijan, a ver, la kill zone comenzó, la de ese día comenzó en esta zona de acá. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí en el caso de que ya tuviésemos un order flow bajista, ¿no? Que sabemos que en la kill zone lo que andamos buscando son ventas. Vamos a buscar cualquier tipo de juras después de la kill zone, ¿ok? Que nos provoque, que nos dé a nosotros que una entrada en venta, ¿no? Y para eso yo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese jalado perfectamente el mínimo, del máximo al mínimo, nuestros sotes, tal y como estamos acostumbrados a hacerlo, hubiesiemos tenido un poco de drawdown. Si ustedes se fijan, casi 15 pips de drawdown, es igual, es poco, ¿no? Pero lo hubiésemos tenido, ¿ok? Y yo hubiese estado personalmente alerta, ¿ok? De que mi zona de entrada hubiese procurado ser dentro del lote más cercano al order. Por lo tanto, yo no hubiese colocado una operación en el 61 ni en el octopus, sino en el lote, en el último lote, el que está más cerca al order. ¿Ok? Eso es lo que hubiese hecho yo. Yo no hubiese tomado la venta, por ejemplo, desde esta zona de acá. No nos vamos a engañar, ¿no? Sabemos que sucede y que se pudo haber tomado una venta, pero porque ya pasó. Pero mientras no pasa, nosotros, el cerebro no nos va a decir, güey, solamente va a ir por la liquidity pool y después se va a morir, ¿no? O sea, no nos engañemos. Tampoco es que somos magos, ¿no? Que ya sabemos qué es lo que va a ser el precio. Yo hubiese colocado mi venta en el lote y ahí la hubiese dejado. No creo realmente que el cerebro en ese momento me hubiese indicado que el precio iba a ir por la liquidity que había arriba, que no es una mala opción, porque hay máximos bastante limpios. Cada vez que ustedes vean una zona con máximos o mínimos limpios, tengan presente de que el precio muy probablemente va a querer ir a comerse esos máximos o esos mínimos. Eso ténganlo bastante claro, pero en ese momento, quizás yo no lo hubiese visto, me hubiese quedado con la venta del lote. Pero si ustedes lo vieron, si ustedes les dio la creatividad, si su cerebro les indicó que habían máximos limpios ahí, tengan en cuenta de que el precio con esos candelazos iba a ir por esos máximos por la liquidity pool que había ahí. ¿Ok? Sí, es lo que te digo. Siempre que hay dos máximos iguales, idénticos, siempre, sí, máximos y mínimos. Siempre el precio va a tratar de ir ¿cómo se llama? A comerse la liquidez que hay por encima o por debajo de esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a ir al ejemplo de canadiense yen, ¿ok? Como les dije, tenemos nuestro hombro, cabeza, hombro, ¿no? En el caso de que no operemos hombros, cabeza, hombro, yo no lo hago, realmente se ve bastante claro, ¿no? Pero no me interesa, ¿ok? Vamos a suponer también que tenemos nuestro order flow bajista, ¿ok? Entonces yo voy a buscar, ¿qué? Yo voy a buscar mi kill zone, ¿estamos de acuerdo? Mi kill zone, la voy a buscar al horario 5 GMT, ¿estamos? Ahí empieza nuestro nuevo día de trading. Si ustedes se fijan, inmediatamente después el precio empezó a hacer un movimiento alcista, que era obviamente un Judas Swing, ¿ok? No nos cabe la menor duda. Vean qué tan limpio
sea, vean cuán perfectas son las Killzone, chavos, que prácticamente el precio es como que si a huevo ya van a ser las 5, vámonos para arriba, ¿no? Es tan perfecta, son tan perfectas las Killzone que provocan siempre que el precio se mueva casi siempre en la dirección contraria a la que venía, justamente a esas horas, ¿no? Muy bien, supongamos que ya estábamos en la Killzone, vimos Juras, ¿ok? ¿Y qué teníamos? Teníamos probablemente nuestros OTES, ¿ok? ¿En dónde? Los teníamos 3 niveles, 61, Octopus y OTE, ¿ok? Vamos a ver, si yo hubiese colocado mi rectángulo en los 3 niveles, si hubiera colocado operaciones en los 3 niveles, yo hubiese tenido un área de operación como esta, ¿se fijan? Un área perfecta, sí, el último OTE casi no tuvo drawdown, así que fue una entrada perfecta. Ahora, ¿de qué manera podemos afinarla? La podemos afinar de la siguiente manera. En primer lugar, yo tengo lo siguiente. Tengo un ¿qué? Tengo un autoblock, un bearish autoblock, ¿se fijan? Está la última vela alcista antes del movimiento bajista, ¿sí? Esto es un autoblock. Entonces, ¿cómo se llama? Mi predisposición está en trazar. Yo por eso utilizo, para los autoblocks, utilizo horizontales, no utilizo rectángulos. ¿Por qué? Porque yo utilizo los mínimos de los bear short blocks o los máximos de los bull short blocks, ¿ok? Y el espacio que hay entre ellos hasta lo máximo del 50% del order block, ¿ok? Recordemos las dos reglas que les di. El precio casualmente llegó a obedecer el order block de manera perfecta, ¿se fijan? Ahora bien, ¿qué otra cosa interesante hay acá? Está very short block. ¿Se fijan en este very short block? ¿Sí? Es toda la vela bajista antes del impulso alcista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, este impulso alcista, que ustedes ven acá, ¡pum! Quiebra el bearish order block. Se convierte en ¿qué? En un order block fallido. Eso quiere decir que cuando el precio llegue a tocar, si es que lo hace alguna vez, a esa zona del precio nuevamente, muy probablemente la fuerza del bloque de mitigación o el breaker se van a ver bastante influidas en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya teníamos 3 cositas. Teníamos un order block acá, teníamos un posible, esto todavía no se ha confirmado porque todavía el precio no había llegado ahí. Todavía no se había confirmado, pero teníamos un posible bloque de mitigación o un posible breaker. ¿Ok? ¿Y qué pasó? En medio de ese breaker o posible bloque de mitigación teníamos que los OTES. Tenemos toda la zona entre el 89.10 y el 89.35 es una zona fuertísima de venta. No me importa el drawdown, ¿ok? Si fue perfecto, qué bueno. Pues si no lo fue, por lo menos fue una buena operación también, ¿ok? Entonces, yo acá tengo, ¿ok? El que, recuerden lo que utilizo, el cierre o el máximo de la vela, vamos a utilizar el máximo, ¿ok? Trazo en mi horizontal, ¿ok? ¿Y qué bote nos quedó justamente en medio de estos dos niveles? El 79. Entonces, ahí hubiese colocado mi venta. Ustedes lo pudieron haber hecho perfectamente en los 3 botes, no hay ningún problema, o sea, se trata de ser lo más preciso posible, pero también queremos que nuestras operaciones entren, ¿no? Entonces, no es a huevo de que hay que buscar el 0% drawdown, si se puede, qué bueno, si no, pues con tal y la operación sea buena, pues estamos bien, ¿no? No vamos a perder dinero. Entonces, tenemos este posible, y cuando el precio llega, inmediatamente toca el tip de la vela, ¿ok? Y toca inmediatamente el tip del order block. Esto es un potencial venta, chavos. El 79 se convirtió en ese momento en una potencial venta y efectivamente vean lo que sucede, ¿no? Retesteo del hombro, cabeza, hombro, al mismo tiempo, retesteo del order block, del bullish order block y del que ahora se convirtió en un ¿qué? ¿Es un breaker o un bloque de mitigación? ¿Qué es? ¿No es un turtle? ¿Cuál turtle? ¿Cuál? ¿De qué hablas, Edwin? ¿Cuál turtle soup? El swing de la operación. ¿What? ¿What? ¿Este swing? ¿Por qué es un turtle soup? Ah, ok. Es un turtle soup ahí, pero no andamos buscando compras. Esto es un Juras. Todo el movimiento post es un Juras. ¿Ok? Sí, efectivamente, esto es un Turtle Soup, esta parte de abajo, esta como pequeña W que se hace aquí, sí, efectivamente es un Turtle Soup, pero no nos interesa porque no andamos buscando compras.
¿Ok? Y efectivamente es un breaker, no es un bloque de mitigación. ¿Por qué es un breaker? ¿Por qué es un breaker? A ver. El Judas no haría esto, ¿el qué? No, 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 no. No, 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 no. Mira, Edwin, creo que tienes un pequeñito problema con reconocer Judas o toolsups, ¿ok? Un Judas, ¿ok? No es a huevos de que tiene que comerse máximos o mínimos. Un Judas es que es un movimiento, es un swing o un espacio de tiempo, un espacio de precio que tradea o que se mueve en la dirección contraria al del order flow correcto del mercado, de la tendencia correcta del mercado. No importa si, por ejemplo, acá, si te fijas, ni siquiera quebró estos máximos de acá. Eso no importa, esto sigue siendo un Judas. ¿Ok? Sigue siendo un Judas. Ahora, un Turtle Soup, esto es un Turtle Soup, ¿te fijas? Máximo y máximo quebrado, esto es un Turtle Soup. El Turtle Soup a huevo es un stop hunt, ¿ok? El Judas es simplemente un movimiento engañoso que lo que hace es inducir a las personas de que esta cosa va para arriba. ¿Te fijas las velas tan holgadas que estaba haciendo? Aquí la gente, ve, está yéndose para arriba, compremos. Y compran y boom, se cae. ¿Ok? Ese es el movimiento engañoso que generan, pero no es a huevo que tienen que quebrar o romper mínimos. Siempre y cuando después de nuestra kill zone se produzca un movimiento en contra del order flow que traíamos, se considera Judas. ¿Estamos? Y sí, es un breaker por la sencilla razón de que no generó, ¿ok? Un stop hunt. ¿Se fijan? En realidad nunca quebró el máximo, los máximos anteriores. Entonces, esto es un breaker. ¿Ven la diferencia? Breaker, bloque de mitigación, que traía incluido un Turusub o un stop hunt, como lo quieran ver. ¿Vale? Esta es la diferencia entre el Judas Swing, perdón, entre el bloque de mitigación y el breakers. Hacen exactamente lo mismo. Son order blocks fallidos, que son retesteados nuevamente, mitigan pérdidas. Pero el breaker, simple y sencillamente, es incapaz de hacer un stop hunt con la vela del swing, con el swing, perdón, del order block. Fallido. ¿Estamos? Otro ejemplo, y con el último, y con este me despido. Disculpen que tenga esta aberración del infierno en esta pantalla, este análisis con trendlines y con un canal, ¿ok? Pero son cosas que pasan con amateurs, ¿no? Tienen que aprender esto. Vamos a eliminar esto. Me voy a ir al gráfico diario en el dólar yen y me voy a ubicarlo fácil, ¿ok? No quiero volverlos locos con lo que les voy a mostrar, ¿ok? Les voy a mostrar el análisis prácticamente que le hicimos, perdón, ¿ok? Aquí tenemos esta parte, ¿no? Este es nuestro dólar yen. Yo tenía aquí un nivel de resistencia y tenía también un nivel de soporte. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Ok? Cuando yo hice el análisis del dólar yen, el precio se encontraba justamente en la primera pata de este impulso bajista. ¿Ok? Y aquí es donde quiero llegar a la gráfica de 4 horas. ¿Ok? El precio se encontraba en la primera pata. Ay, creo que es esta. Acá. ¿Ok? Se encontraba en la primera pata. Y yo acá tengo lo siguiente. Vean lo que sucede. ¿Ok? Vean lo que sucede acá. Me voy a mover ahora a un gráfico de 1 hora para verlo más claro. Ok, lo tenemos el 16. Acá. Creo que es acá, a ver. 16. 18. Acá es. Esta es la primera pata. Ok.
Vean el precio. Viene de un máximo. ¿Ok? Boom, sigue bajando y sigue bajando. Ahora bien, vean esto de acá. Se fijan en este order block de acá. Es un bullish order block, ¿verdad? Es un order block fallido. Por lo tanto, el precio va a tratar, cuando lo reteste, de ser rechazado y convertirse en un ¿qué? En un breaker. ¿Ven? En este caso, esto es un bloque de mitigación, porque quiebra esta parte de acá. Aquí hay un swing. Si ustedes se fijan, máximo y dos mínimos a sus lados. Dos máximos más bajos, perdón, a sus lados. ¿Sí? Eso es un swing. Aquí hay máximos, aquí hay liquidez. El mercado come la liquidez. Con esa spike, provoca un stop hunt. Cuando el precio retestea la zona, se convierte en un bloque de mitigación. Y es un bloque de mitigación que actuó, de hecho, 2 veces. ¿Se fijan? Boom, 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 y para abajo otra vez. ¿Ven? Ese es el primer ejemplo. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Saben cuál es ese ejemplo? Vean este order block que está acá. ¿Es un qué? Es un order block fallido. De hecho, el order block fue retesteado la primera vez y generó un movimiento alcista, ¿se fijan? Pero inmediatamente después, boom, fue un order block fallido. ¿Ok? Ahora bien, este no va a ser el bloque de mitigación o el breaker que andamos buscando. ¿Saben por qué? Porque se creó otro order block por encima de este. ¿Se fijan? Ahora bien, el retesteo, o lo que convertiría a este order block en un bloque de mitigación, no se hizo ahí. Se hizo en la zona del order block anterior. Este es un ejemplo bastante interesante que ustedes pueden ver. ¿Ok? Repito de nuevo, este es un bullish order block, ¿verdad? Y efectivamente el precio lo retestea en esa zona de ahí y el precio sigue su camino alcista, ¿se fijan? Y deja en su camino que deja otro order block, otro bullish order block, que es potencialmente a convertirse en un bloque de mitigación. Sin embargo, cuando el precio quiebra la zona, no respeta este bullish order block, ni tampoco respeta el order block anterior, que no ha dejado de ser order block. Entonces se convierte también en un bloque fallido ahora, porque no fue capaz de mantener el precio. Fue acá, efectuó su rechazo acá, en esta zona de acá. Pero cuando la segunda vez que fue retesteado, el order block fue fallido. Entonces ahí sí se convierte. Entonces en un potencial order block, ¿cómo se llama? En un bloque de mitigación o en un breaker. En este caso es un breaker. ¿Por qué es un breaker? Porque si bien es cierto, genera un máximo, no fue un máximo que quebró esta zona. Si el retesteo se hubiese hecho en el siguiente order block, entonces ese order block sí sería un bloque de mitigación. Pero en este caso es un breaker. ¿Ven? Rechazo limpio ahí y el precio cayó aproximadamente 176 pips, formando otro bloque de mitigación aquí abajo. ¿Ven? Esto es muy común de verlo en el mercado, chavos. Muy común, muy común ver bloques de mitigación, solamente que no sabíamos, ¿no? Dice, ya te iba a decir qué es esto. Me dio migraña. Lo que no se debe hacer. Fijo a romper el stop loss. Vaya, hasta que suba. Esta es la más difícil de ver. Yo lo veo por la parte de abajo. Pero en el anterior, tu mayor respeto, por eso es que busco el otro. No, yo busco el otro porque la zona que usualmente íbamos a usar nosotros como tip sería este mínimo y la apertura de la vela, o el cierre de la vela, perdón. ¿Sí? Si yo hubiese usado esa zona, la vela nunca hubiese llegado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo tan cerca otro order block, yo prefiero usar el siguiente. ¿Ok? Aparte de que, ¿cómo se llama?
venimos de un movimiento tan alcista, esta es la única vela bajista, desde otro movimiento alcista, me da la impresión a mí de que es un order block bastante interesante como para considerarlo, ¿no? Como les digo, lo hice por pura cercanía entre los dos order blocks, ¿sí? Por pura cercanía lo hice, ¿ok? Pues si ustedes hubiesen elegido el otro, no quiere decir que hubiesen estado mal, pero su entrada no hubiese entrado, valga la redundancia, ¿sí? ¿Se fijan? Se hubiesen quedado a medio camino. Vámonos a lo seguro y tuvimos la entrada. Que si se fijan, se provocó básicamente en el fair value. Ahí. Ay, no. Se ve muy feo. Es prácticamente en el 50% de la vela. A ver. ¿Sí? ¿Se fijan? El 50% de la vela. Ahí fue el fair value. Y boom, se murió. Y bueno, chavos, esto es para que lo procesen. ¿Ok? Tienen que verlo muchas veces para que sean capaces de encontrar estas zonas. ¿Ok? Los bloques de mitigación son muy importantes, los breakers son muy importantes y cada vez le vamos añadiendo más magia a lo que ya sabemos, ¿no? Cualquier duda o consulta, no duden en hacerla. Siempre, por favor, chavos, siempre que me vayan a mandar un mensaje a mi privado, etiquétenme en el canal y díganme, güey, te mandé un mensaje, contéstame, culero. ¿Sí? Y así yo ya reviso, porque usualmente se me pierden los mensajes y la gente se queda esperando y dice, este güey me ignoró y no fue eso, simple y sencillamente que no vi el mensaje porque se me perdió de tanta madre que me cae, ¿sí? Entonces mejor etiquétenme en el canal y resolvemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos quedamos hasta acá, chavos, espero que revisen esto con calma, ¿ok? Y nos vamos viendo en las próximas clases, ¿vale? Un saludo y que pasen una excelente noche.